Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema Las de hoy. bujías son los dispositivos que proporcionan la fuente de ignición para la mezcla de combustible y aire que se inyecta en cada cilindro del motor de su coche. La chispa que produce hace que la mezcla explote, impulsando el pistón hacia abajo, lo que hace girar el cigüeñal que hace girar tus ruedas a través de los ejes. La mayoría de los motores tienen una bujía por cilindro, así que si tu coche tiene un motor de 4 cilindros, tiene 4 bujías. Las bujías se desgastan. En un pasado no tan lejano, solía ser necesario cambiar las bujías cada 50.000 kilómetros aproximadamente. Hoy en día, la mayoría de los coches tienen bujías de larga duración que duran entre 70.000 y 100.000 millas. El manual de instrucciones de tu coche te indicará cada cuánto tiempo hay que cambiarlas. Desconfíe de cualquier componente, incluidas las bujías, que figuren como piezas de por vida. A efectos prácticos, debe considerar que la vida de un vehículo son 160.000 kilómetros. El problema es que el coche medio que circula hoy en día tiene casi 12 años. Con un kilometraje medio anual de poco más de 14.000 millas, se puede ver fácilmente que hay un montón de coches por ahí que han cubierto más de 100.000 millas. Cuando se llega a esta etapa de la vida del vehículo, es hora de empezar a sustituir las piezas que se acercan al final de su utilidad prevista. Las bujías necesitan mucha electricidad para funcionar. La carga se suministra a través de bobinas de encendido que se conectan a la parte superior de la bujía. Se trata de largos dispositivos cilíndricos de plástico con una bobina en su interior. En la parte superior del bloque del motor hay 4 orificios. En la parte inferior de cada uno de estos orificios hay un agujero roscado en el que se enroscan las bujías. El resto del espacio de estos largos orificios lo ocupa la bobina de encendido. Las bobinas, al igual que las bujías, tienen una vida útil limitada. Si tiene previsto sustituir las bujías de larga duración, debería sustituir también las bobinas. Puedes llevarlo fácilmente a un mecánico. Si el dinero no fuera problema, eso es lo que yo haría. Por desgracia, cambiar las bujías y las bobinas en un taller puede costarte fácilmente $500. No es poco dinero. La buena noticia es que usted puede cambiar sus propias bujías y bobinas en su HRV por menos de $200 y alrededor de 1 hora de su tiempo. Los $300 que te ahorras llenarán muchas veces tu depósito de gasolina. Y con bujías y bobinas nuevas, su CRV debería obtener un mejor rendimiento de la gasolina, lo que significa que no tendrá que llenar el depósito tan a menudo. Una ventaja añadida es que probablemente notará un ligero aumento en el rendimiento del motor. La sustitución de bujías y bobinas de encendido es un proyecto de bricolaje mecánico económico que no solo es sencillo, sino que requiere pocas herramientas. Si no te importa ensuciarte un poco las manos, puedes ahorrarte un dineral. De las dos, bujías y bobinas, las bobinas de encendido son las más caras. Puedes comprarlas en el concesionario, no recomendado, en una tienda de recambios, mejor que en el concesionario pero no ideal, o encargar tus propias bobinas de encendido para el CRV y conseguir el mejor precio. Aquí está cómo completar el proyecto. Preparación: solo puede llevar a cabo este proyecto si el motor de su CRV se ha enfriado. Un motor que ha estado en marcha recientemente tarda algún tiempo en alcanzar una temperatura segura para el mantenimiento. Trabajar en un motor caliente le permitirá alcanzar la crema para quemaduras. Si el motor está demasiado caliente para tocarlo, está demasiado caliente para trabajar en él. Deje que se enfríe al menos 1 hora antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento. También debe poner siempre el freno de mano cuando trabaje en su vehículo. Una vez que hayas recogido las herramientas y las piezas y hayas puesto el freno, es hora de abrir el capo. El pestillo de apertura del capo es un poco difícil de localizar si nunca lo has utilizado. Probablemente hayas utilizado el desbloqueo de la tapa del depósito de combustible al repostar, por lo que el pestillo de desbloqueo del capo se encuentra justo a su derecha, unos centímetros más atrás. Ponga los dedos en el pestillo del depósito de combustible, deslícelos hacia la derecha y hacia atrás y lo notará. Una vez abierto el capo y encajado con la varilla que gira desde la parte delantera del vano motor hasta el orificio correspondiente. Bajo el capo, es hora de ponerse manos a la obra. Desmontaje de la tapa de la bujía. Una cubierta de plástico negro protege las preciosas bobinas de las bujías de la suciedad de la carretera. Se coloca directamente en la parte superior del motor, justo detrás de la varilla de nivel. La tapa está sujeta por 4 tornillos.
Utilice la carraca y el vaso de 10 milímetros para retirarlos. Los pernos son tornillos especiales y no son fáciles de reemplazar si se pierden. Guarde un registro de dónde los coloco. Desconectar los conectores de la bobina de encendido una vez retirada la tapa, ver a la parte superior de las 4 bobinas de encendido negras. Hay un conector eléctrico conectado a cada una de ellas. Para retirar los conectores, utilice el destornillador pequeño, o algo similar, y levante la pequeña lengüeta del centro del conector. Levante la lengüeta hacia abajo con una mano, utilice la otra para apretar ambos lados del conector y tire hacia atrás para retirarlo. Debería salir fácilmente. No tire de él. Una vez retirados los 4 conectores, se agrupan y se mantienen juntos, lo que facilita mover los conectores hacia atrás y separarlos para facilitar el acceso. Extracción de las bobinas de encendido. Cada bobina está sujeta con un perno. Quite cada perno usando el trinquete y el zócalo de 10 milímetros. Una vez retirados los tornillos, extraiga cada bobina tirando hacia arriba. Encajan perfectamente y están conectadas a la parte superior de las bujías, lo que requiere cierto esfuerzo. Extracción de las bujías. Después de quitar las bobinas de encendido, si miras en el agujero por donde salió, puedes ver la parte superior de la bujía. Está bastante lejos. Para sacarla, necesitarás usar el enchufe de bujía y la extensión de enchufe. Las tomas de bujía son profundas para permitir que la parte superior del cuerpo de la bujía quepa dentro. Además, en el interior del encaje hay una junta de goma que se adhiere a la vela para que puedas extraerla. Engancha un extremo de la extensión de la llave de vaso a la carraca y la llave de bujía al otro extremo. Inserta la llave de bujía en el orificio hasta que notes que toca la parte superior de la bujía. Manipule la carraca hasta que note que el casquillo sujeta correctamente la bujía. Gire la carraca en sentido antihorario y empiece a desenroscar la bujía. La primera media vuelta puede requerir un buen esfuerzo hasta que la bujía se suelte. Una vez que esté seguro de que está completamente desenroscada, retira con cuidado el enchufe. La parte superior de la bujía quedará atrapada dentro del enchufe. Una vez fuera del motor, retire la bujía vieja del enchufe y deséchela. Compruebe la separación de las bujías nuevas, un ajuste importante para obtener el tamaño correcto de la chispa de la bujía y conseguir el máximo rendimiento del motor es la separación de la bujía. En la parte inferior de la bujía hay un pequeño electrodo. Del cuerpo de la bujía sale una pieza metálica plana que sobresale ligeramente hacia abajo, gira 90 grados y termina justo debajo del electrodo. La distancia entre esta pieza metálica y el electrodo se denomina separación. En el hueco es donde se produce la pequeña chispa similar a un rayo. La distancia de separación es importante. La mayoría de las bujías están precortadas, lo que significa que no debe preocuparse por el tamaño del hueco. Nunca confíe en las bujías precortadas. Compruebe siempre la separación usted mismo. Para ello, utilice la herramienta de separación con forma de moneda. A lo largo del borde de la herramienta de separación hay un labio que empieza siendo fino y va aumentando de grosor a medida que gira. Alrededor del borde de la herramienta de separación, inserte el labio del separador en el hueco de la bujía. Gírelo lentamente hasta que el labio creciente encaje perfectamente en el hueco de la bujía. Justo encima del hueco hay un número grabado en el separador, es el tamaño del hueco de la bujía. Consulte el manual del usuario para asegurarse de que coincide con lo que ha medido. Normalmente colocación de bujías nuevas. La parte inferior de la bobina de encendido encaja en la parte superior de la bujía. Antes de introducir la bobina en el orificio, asegúrese de que está alineada con el orificio en el que encaja el tornillo de fijación de la bobina. Introduzca la bobina en el orificio hasta que encaje en la bujía. Empuje hacia abajo hasta que encaje. Si es necesario, puede girarla ligeramente para ajustar su posición de modo que el orificio situado encima de la bobina de encendido quede alineado con el orificio en el que encaja el tornillo de fijación de la bobina. Utilice la carraca y el vaso de 10 milímetros para insertar los tornillos de sujeción de la bobina. Vuelva a conectar el conector de la bobina de encendido. El conector eléctrico de la bobina encaja en su sitio cuando lo empuja directamente. No es necesario manipular la lengüeta central del conector para volver a conectarlo. Vuelva a colocar la tapa una vez que haya sustituido las 4 bujías y las bobinas de encendido. Vuelva a colocar la tapa colocándola sobre las bobinas y fijándola con los 4 tornillos especiales. Pruebe su trabajo con el capo abierto, arranque su CRV. Debería parecer normal. Si no es así, apáguelo inmediatamente y revise su trabajo. Desmonte y sustituya cada bujía si es necesario.
Aunque es posible que haya recibido una bujía o bobina nueva defectuosa, es poco probable. Si ha seguido el procedimiento, su motor debería funcionar sin problemas. Dile al taller local que apriete. Hay muchas reparaciones y ajustes de su vehículo que es mejor dejar en manos de mecánicos cualificados. Pero hay muchas cosas que puede hacer usted mismo. Ningún procedimiento de reparación o mantenimiento del coche es barato, todos ellos suponen una buena parte de tu presupuesto. Haz tú mismo el mantenimiento sencillo y ahorra dinero en otros gastos. Cambiar las bujías es uno de los proyectos de bricolaje más sencillos. Una vez que hayas cambiado tus propias bujías y bobinas, da un paso atrás, admira tu trabajo y luego pregúntate qué otro mantenimiento del coche puedes hacer tú mismo. Si has conseguido cambiar las bujías, ya tienes los conocimientos necesarios para realizar la mayoría de las tareas de mantenimiento programadas. Ya eres oficialmente un mono engrasador. En conclusión, cambiar las bujías y bobinas de encendido es un proceso fundamental para mantener el rendimiento óptimo de tu vehículo. Siguiendo los pasos que hemos visto, puedes realizar esta tarea de manera sencilla y efectiva. Recuerda siempre trabajar con precaución y consultar el manual de tu automóvil para asegurarte de que estás utilizando las piezas correctas. Con un poco de dedicación, podrás mejorar la eficiencia de tu motor y prolongar la vida útil de tu vehículo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.